Buenas tardes, compañeros, compañeras. No sé si me escuchan. Buenas tardes, señor. Buenas tardes, señor. Sí, me escuchamos. En esta oportunidad, pues, me corresponde, pues, la recepción y miro, pues, que ya están todos, así que bienvenidas, señor Alba. Primeramente, pues, al licenciado Candelario, a señor Alba, creo que es Alba Rivas, Alba Carrillo, señor Analicia López, señor Ana López, bienvenida. Señor Candios Vita, señor Damaris, señor Gardenia. Gracias, señor. Profe Gaspar Chel, bienvenido. Profe José Graviel, señor Juana Gracias, María, señor. Señor Yuleisa, señor Lidia, señor Alejandra, señor Marta García, señor Mati Vázquez. También tenemos a señor Victorina Cos y señor Yani López. Bienvenidos a una sesión virtual más, así que le damos gracias a Dios por permitirnos que ya estemos todos dentro de esta sesión, así que esperemos dar lo mejor de nosotros esta tarde. Y esto es lo que me ha correspondido para iniciar nuestra sesión. Así que muchas gracias por el espacio, licenciado. ¿A quién le corresponde las palabras de bienvenida, compañeros? Buenas tardes, compañeras y compañeros. Gusto saludarlos por este medio. Sean bienvenidos a esta quinta sesión. Que todo lo que se nos presente en esta tarde, en el transcurso de la tarde, que sea de muchos conocimientos. Deseo que se encuentren bien. Buen provecho, quienes están almorzando aún. Empezamos con la clase. Muy bien, compañeras y compañeros, licenciado, muy buenas tardes. En esta oportunidad a mí me corresponde la parte de invocación. Pues lo personal yo decidí hacerlo por medio de una reflexión. Espero que todas y todos podamos leer
esta reflexión y poder analizar, ¿verdad? En algunas situaciones de la vida se nos presentan tropiezos y muchas veces uno pues decide decaer y no seguir adelante, pues también animo a todos. En este caso, aquí hay madres de familia que por alguna situación, ¿verdad? Han dejado por un lado sus hijos por estudiar, por seguir adelante e ir aprendiendo. Entonces, en esta oportunidad, espero que puedan acompañarme en poder leer esta pequeña reflexión y que dice de la siguiente manera. Si te has sentido cansado y sin fuerzas, invoca a Dios con todo tu corazón. Él está dispuesto a restaurarte. Sé valiente. Dios sigue estando a tu lado y esa es una garantía total de que obtendrás la victoria. Él te dará todo lo necesario para seguir adelante. Él te ha capacitado con talentos maravillosos con los que puedes alcanzar grandes cosas. Confía, recuerda lo que dice su palabra. Dios les da nuevas fuerzas a los débiles y cansados. Amén. En esta oportunidad, compañeros, motivo a cada uno de ustedes para seguir adelante y no quedarse, ¿verdad? Esta es una oportunidad que se nos brinda, especialmente a los de 021, que se nos ha dado esta oportunidad para seguir aprendiendo, aprendiendo nuevas estrategias, poder aplicarlos en el salón de clases. Muchas gracias, licenciado, por el espacio. Buenas tardes, compañeros, licenciado. A mí me corresponde la recapitulación y como bien recordamos que la semana pasada pues estuvimos viendo temas muy importantes como por ejemplo los documentos permanentes, el PEC, el PEI, y sabemos que son documentos que deben de haber en cada centro educativo. Entonces, ahora estaremos viendo otro tema más y que prestemos mucha atención para poder aprender más. Buenas tardes, licenciado, compañeros y compañeras. En esta ocasión me correspondió el aspecto de animación. Licenciado, lo molesto con proyectar la pantalla del enlace que le había enviado. Por favor, compañeros, vamos a poner atención al video y ya después de eso me hace el favor de comentar qué es lo que observaron en el video. Ese es el video, ¿verdad? No creo, no es eso. Así es eso. Albert Einstein dijo una vez: todo el mundo es un genio, pero si juzgas a un pez por su habilidad para trepar a un árbol, este vivirá toda su vida creyendo que es tonto. Señoras y señores del jurado, hoy juzgamos a la escuela de hoy en día. Y me alegro de que estéis aquí porque no solo hace que los peces trepen árboles, sino que además les hace bajar y correr 15 kilómetros. Dime, escuela, ¿estás orgullosa de las cosas que has hecho?
¿Convirtiendo a millones de personas en robots te parece divertido? ¿Te das cuenta de la cantidad de niños que se identifican con aquel pez, nadando a contracorriente en clase sin encontrar sus dones, pensando que son tontos, creyendo que son inútiles? Pues la hora ha llegado, no hay más excusas. Llamo al estrado a la escuela y le acuso de matar la creatividad, la individualidad y de ser intelectualmente un abuso. Es una institución antigua que ha sobrevivido a su uso. Así que, señoría, aquí concluye mi discurso de apertura, y si me permite presentar las pruebas de este caso, lo haré. Proceda. Prueba A. Esto es un teléfono de hoy en día, y esto un teléfono de hace 150 años. Diferencia, ¿no? Sigamos. De hoy en día, y esto un coche de hace 150 años. Gran diferencia, ¿no? Pues fijaos, esto es un aula de hoy en día, y esto es el aula que utilizábamos hace 150 años. ¿No es una vergüenza? Literalmente en más de un siglo, nada ha cambiado. Y aún así dices que preparas a los estudiantes para el futuro, pues con estas pruebas debería haber preguntado, ¿preparas a los estudiantes para el futuro o para el pasado? He mirado tus antecedentes y muestran que para entrenar a la gente para que trabajen en fábricas fuiste creado. Lo que explica por qué organizas a los estudiantes alineados, bonito y ordenado. Si queréis hablar, alzad la mano, y durante 8 horas al día decid lo que tienen que tener pensado. Y hacerles competir por sacar un 10, número que determina la calidad de un producto. Por eso se dice esta carne está de 10. Lo pillo, en aquella época todo era distinto, todos tenemos un pasado y ni yo me libro. Pero hoy no necesitamos crear robots, el mundo ha progresado. Y necesitamos gente que piense de forma creativa, innovadora, crítica e independiente, con la habilidad de conectar. Cualquier científico puede afirmar que no hay 2 cerebros iguales, y cualquier padre con 2 o más chavales te lo puede confirmar. Así que explícame por qué tratas a los estudiantes como si fueran el molde de mi mano izquierda, o esas gorras planas que se venden en esa talla única universal de mierda. Ese lenguaje. Perdón, señoría, pero si un médico receta exactamente la misma medicina a todos sus pacientes, una tragedia sería y mucha gente enfermaría. Pero cuando se trata de la escuela, esto es lo que se ve día tras día. Esta negligencia educacional, donde un profesor se pone delante de 20 niños, cada uno con sus fortalezas, sus necesidades, sus distintos dones y posibilidades, y tú le enseñas la misma cosa de la misma forma, es horrible. Señoras y señores, no debe ser absuelto el acusado. Este podría ser el peor crimen que jamás se haya contado. Y hablemos de la manera en que tratas a tus empleados. Protesto. Denegada, quiero escuchar esto. Es una vergüenza. Los profesores tienen el trabajo más importante del mundo y aún así están mal pagados. No es raro que los estudiantes no reciban lo acordado. Seamos sinceros, los profesores deberían cobrar tanto como los médicos, porque un médico puede realizar una cirugía de corazón a un niño y salvarle la vida, pero un gran profesor puede alcanzar el corazón de ese niño y permitir que realmente viva. Los profesores son héroes, se les critica mucho, pero ellos no son el problema. Ellos trabajan en un sistema sin muchas opciones o derechos. Los currículos los hacen quienes crean la política, no han enseñado en su vida y sacan pecho. Los test estandarizados son su ciencia. Creen que por meter preguntas con respuestas múltiples se ve el nivel de inteligencia. ¡Qué demencia! De hecho, estos test están poco desarrollados para ser usados y deberían ser quitados. Pero no me tomes la palabra a mí, tómasela a Frederick J. Kelly, el hombre que inventó los test estandarizados y que dijo: estos test están demasiado poco desarrollados para ser utilizados y deberían abandonarse, señores y señoras del jurado. Si continuamos por este camino, letales serán los resultados. No tengo mucha fe en la escuela, pero sí tengo fe en las personas. Y si podemos personalizar la sanidad, coches o incluso tu red social, entonces tenemos que hacer lo mismo con el sistema educacional para actualizarlo, cambiarlo y fuera el espíritu estudiantil. Porque es inútil, a menos que trabajemos por sacar el espíritu de todos y cada uno de los estudiantes. Esa es nuestra tarea. No más núcleo común, en vez de eso, alcancemos el núcleo de cada corazón en cada instante. Claro que las matemáticas son importantes, pero no más que la danza o el arte. Démosles a todos los dones la misma importancia. Sé que esto suena como un sueño, pero en países como en Finlandia están haciendo cosas grandes. Sus días lectivos son más cortos, los profesores ganan sueldos decentes, los deberes inexistentes, o se enfocan en crear colaboración en vez de competición. ¿Y sabéis, chicos y chicas sin rumbo? Su sistema educativo rinde por encima del de cualquier otro país en el mundo. Otros lugares como en Singapur están teniendo éxito. Escuelas como las de Montessori, programas como los de la Khan Academy, donde no hay soluciones únicas. Pero sigamos adelante, porque mientras que los estudiantes son solo el 20% de la población, son el 100% del futuro de esta generación. Así que ayudémosles a que sus sueños se puedan cumplir y solo Dios sabe lo que podremos conseguir. Este es el mundo que he soñado. Un mundo donde los peces ya no están obligados a trepar árboles. Es todo, señoría.
Compañeros y compañeras, ¿alguien tiene una opinión o un comentario con respecto al video? Sí, señor. ¿Me ¿Qué escucha? piensa usted, señor, con respecto al video? Pues creo que me llamó la atención, ¿verdad? La, la frase donde decía eh, que los peces ya no están obligados a trepar árboles. Creo que en situaciones especiales, creo que eh, así se basa en diferentes situaciones, ¿verdad? La educación, lo decía el video, porque muchas cosas han cambiado, ¿verdad? Anteriormente, si hablamos en la actualidad, muchas cosas como los carros, en muchas empresas han cambiado, se decía, ¿verdad? Porque la educación no, en el cual debería de ser igual o mejor, ya que la educación eh, hacia la niñez, hacia las personas, pues es muy importante, ¿verdad? Entonces, lo veo de esta forma, ¿verdad? Que eh, como docentes no pongamos, ¿verdad? A los niños en esta situación serían los peces a trepar árboles, ¿verdad? Es lógico que los peces nunca van a poder trepar árboles, sino los peces deben de nadar libremente, ¿verdad? En el cual creo que esa frase me llamó mucho la atención, ¿verdad? Que dejemos de que los peces vuelen, perdón, naden libremente y naden en agua, ¿verdad? Y de la misma forma lo puedo yo comparar con los niños, ¿verdad? Que dejemos a los niños en su libertad, en el cual en su forma de aprendizaje, nosotros los docentes queremos que los niños aprendan de nuestra manera, de nuestra forma de cómo enseñarles, pero debemos de tomar en cuenta que ellos pues tienen habilidades y destrezas únicas, ¿verdad? No podemos comparar dos cerebros, se decía también ahí en el video, nunca van a ser dos cerebros iguales, sino siempre va a ser diferente, entonces lo analizo así, que dejemos a los niños aprender en su forma, simplemente que nosotros los docentes debemos de ver qué forma de aprendizaje tiene cada niño que tenemos en nuestras diferentes aulas para así poder organizar nuestra planificación y pues dejar que los niños sean libres en su forma de aprendizaje y también que tengan la libertad de realizar sus actividades, ¿verdad? Entonces así lo veo yo, que no debemos de tomar esa idea que ellos van a aprender a como nosotros decimos y a como nosotros queramos, sino a la habilidad y las habilidades, las destrezas que cada niño posee en las diferentes aulas. Solamente puedo compartir seña y gracias. Muy bien. Compañeros y compañeras, como docentes, tenemos la responsabilidad de ser una guía de un estudiante para la formación académica de calidad, para que facilite el aprendizaje, para que ellos puedan desarrollar diferentes habilidades. Recordemos que la profesión del educador contribuye más al futuro de la sociedad que cualquier otra profesión. Por esa razón, les animo, les insto a que enseñemos de una mejor calidad hacia nuestros estudiantes, que buscamos formas, técnicas o estrategias para que el aprendizaje sea significativo. Muchas gracias por el espacio.
Muy buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas a esta sesión número 5. No sé qué pasó con quien apertura, pero vamos a iniciar entonces ya con nuestra actividad. Buen provecho. Espero que retomemos lo que nos corresponde hacer durante ya esta jornada. Cierto que sí está un poco cansado al momento de estar ya por la tarde, pero vamos a estar compartiendo con ustedes algunas actividades que vienen en beneficio y precisamente en función de la tarea que nos toca como educadores. Licenciado, buenas tardes. Me correspondía a mí dar lo que es la apertura, solo que se esconde mi pantalla ahí de donde estoy recibiendo clases y no encontraba mi micrófono. Entonces no sé si todavía puedo hacer la presentación. Sí, pues adelante. Sí, disculpe. Buenas tardes, compañeros y compañeras. El licenciado, pues disculpe ahí el atraso. Pues a mí me corresponde lo que es la apertura y pues en esta clase pues tendremos la temática de la jerarquía de las normas jurídicas, fundamentos de la teoría del derecho, la interpretación de las normas jurídicas. Hice una pequeña presentación aquí, pero no me permite, aquí se me dificulta. Entonces, pues, para comentar un poquito, pues, con respecto acá a lo que son la jerarquía de las normas jurídicas, pues, acá nos permite, dice, establecer el orden de la aplicabilidad de las normas jurídicas y el criterio para solucionar las posibles contradicciones entre normas de distinto rango. Tenemos también lo que es los fundamentos de la teoría del derecho. Uno de los fundamentos importantes es la axiología, dice que se enfoca en los valores inmersos en el mundo normativo, principalmente el de la justicia, el bien común y la seguridad jurídica. Deontología, dice también, es otro de los fundamentos que se enfoca en los fines del derecho, en particular orden, dice paz, armonía sociales. La teoría general del derecho dice que es la ciencia jurídica que estudia los elementos del derecho u ordenamiento jurídico. Existe en cualquier organización social y los fundamentos científicos y filosóficos que le han permitido evolucionar hasta hoy. Su objetivo fundamental, pues, es el análisis y la determinación de los elementos en lo que es la interpretación de la norma jurídica, pues, eso, pues, más se basa en establecer el verdadero sentido y alcance. En una pequeña introducción, yo pienso pues que esto se relaciona bastante y es bastante interesante conocer este tipo de tema y contenido, ya que pues ahí mismo estamos conociendo que pues así realmente el fundamento de la teoría en el derecho pues es muy importante, ya que pues nos permite, ¿verdad?, un mundo lleno de valores, la cual nos pueden permitir, ¿verdad?, el orden, que es lo que siempre se ha querido, una paz, la tranquilidad, la armonía entre culturas, podría decirse, ¿verdad?, y entre sociedad como humanos que somos, pues deberíamos de llevar bien las cosas y pues no evitar tipos de problemas, pues que no nos llevan a ningún lado correcto, ¿verdad? Y pues no nos hace demostrar a nosotros como unas personas profesionales. Y entonces, pues esto es lo que puedo compartir con respecto a lo que es la temática preparada para hoy. Dejo el tiempo ahí con el licenciado. Gracias por su atención. Muchas gracias, señor Yanni. Gracias por compartirnos parte de la temática que corresponde trabajar esta tarde. Les decía, pues,
En principio, voy a darles la más cordial bienvenida, expresarles un saludo muy cordial. Ahí les colocaba yo como fondo al inicio el himno de Cunen. Me encanta la pieza musical de Cunen en Fiesta. Quienes lograron alcanzar a escuchar como parte del inicio de esta jornada. Igual a las compañeras, creo que todas fueron maestras las que fueron parte de este equipo, si no mal estoy. Sí, del señor Maida, María, Marta, Matías, Santi y señor Yani. Un equipo de compañeras que están para apoyarnos en nuestra sesión número 5. Estamos iniciando una etapa complementaria, diría, del curso que estamos desarrollando. De alguna manera, por la virtualidad, pues quisiéramos hacer algunas otras actividades que vengan a ser más partícipes, pero de alguna otra forma, pues nos complica. Por el mismo sistema que se está manejando, se tenía entendido que para esta otra unidad, pues era presencial, pero aún estamos a distancia. Sin embargo, pues nos corresponde revisar un tanto lo que ya nos toca de la otra parte del curso, diría yo. El curso que estamos manejando ya en este bimestre, estamos trabajando lo que es la administración y legislación educativa. En los primeros sábados, si se recuerdan, pues tratamos de ir dándoles algunas ideas o recordar de alguna manera algunos puntos de interés que corresponde a la administración, desde de los conceptos, la teoría, los principios, los fines, los elementos, las fases, también algunos instrumentos y documentos oficiales para tener un control y registros de los mismos en torno de hacer una buena administración. Ya la semana pasada pues nos enfocamos un poco más en los instrumentos y documentos institucionales, que de alguna manera nosotros pues no podemos estar desligados de ello porque somos parte de esa institución, de tal manera que debemos de conocer la estructura, la forma de cómo se puede ir actualizando y por supuesto la aplicabilidad que debe tener cada uno de estos documentos dentro del aula, en la escuela o en su defecto también en la comunidad. Y hoy pues podríamos revisar de alguna manera la otra parte que corresponde al curso. Lo decíamos con los compañeros de la mañana, pues son temas bastante profundos, son muy extensos, necesitan mucho análisis, tendríamos que revisar diferentes casos para que podamos comprender entonces cómo hacer aplicable cada uno de estos elementos. Ya la señora Yani hacía mención de las jerarquías legales, hacía mención de la teoría del derecho y por supuesto la implicación que tienen para nosotros de ser parte de eso. En Guatemala, por ejemplo, como todos los países del mundo, pues hay una variedad de leyes y siempre lo manifiesto de esta manera. La administración es un proceso que genera diversas acciones, diversas actuaciones de las personas dentro de ese espacio. Pero resulta que si en la administración las cosas se manejaran de la mejor manera, con todas las dimensiones y por supuesto las acciones formales que cada uno de nosotros debe de actuarse como tal, pues no habría mucha necesidad de la ley. Pero resulta que yo lo llamo así, si me pueden comprender, explicándolo desde mi punto de vista, son dos monstruos. Yo así lo veo. Por ejemplo, en este lado, si observan mi mano izquierda, podríamos hablar sobre la administración y en la otra mano tendría la legislación. Y estos dos elementos se complementan. Pero esto hace de que si aquí funcionara muy bien, en esta parte funcionara muy bien la administración, no habría mucha necesidad de llegar a esto. Pero lamentablemente que esto falla bastante y por eso es de que hay necesidad de llegar en el otro lado. Y esto, si en algún momento esto no llena las expectativas, no logra
dar respuesta a las necesidades de las personas, es ahí donde se tiene que crear otra ley con tal de que de alguna manera se pueda atender y entender las necesidades en la realidad de todas las personas que convivimos en una sociedad. Y por esa razón, pues hoy vamos a trabajar esa parte desde los instrumentos legales que puedan viabilizar el buen actuar de nosotros las personas dentro de una administración. No sin antes de poder pasar ya en la parte meramente teórica de la temática, quiero que me puedan apoyar con observar un pequeño video. Hay un video que yo lo descargué y bueno, está en la plataforma de YouTube, donde nos dan algunas pautas, algunas reglas de vida. Es de Yokoi Kenji, alguien, quizás es un japonés que tiene mucha fama a nivel internacional, haciendo referencia de algunos puntos de interés para el actuar de la sociedad, principalmente del ser humano, y que pues quiero que todos y todas pues puedan ver y escuchar este pequeño video, y al final pues quiero que nos pongamos a comentar algo que haga referencia a lo que es la legislación. Entonces voy a presentarles acá y vamos a observar entonces de lo que nos puede hablar este personaje. Así podemos dar nuestro punto de vista en el momento. Cista es uno de los responsables de Turismo con Propósito, una fundación que ayuda a combatir la depresión y el suicidio de la juventud japonesa. Él es de origen colombiano-japonés y es reconocido por dar grandes conferencias sobre mitos culturales de los japoneses y los latinos, la disciplina y más temas que seguro te llenarán de inspiración y sabiduría. Él es Yokoi Kenji. Y aquí va su top 9 reglas para el éxito. A los 20 estaba en mi mejor momento y pasó lo que tenía que pasar. La vida es una cajita de sorpresas. Todo se derrumbó. Terminé con mi novia, por no decir que me echó. Me echaron de la entidad, de la empresa con que trabajaba. Los latinos cometieron un error y la cabeza de alguien tenía que rodar, muy del sistema japonés. Mi cabeza fue la que rodó y yo no había hecho nada. Injustamente quedé sin novia, sin empleo, perdí muchos amigos y un familiar muy cercano también lo perdí. Yo les hice caso al pie de la letra y las frases de mi padre venían a mi mente como agujas. Se agachó bien la cabeza, yo agacho la cabeza. Si escuchó, si hizo caso, si respetó las normas, la jerarquía, yo respeto, la disciplina, tarde o temprano, yo me sé eso de memoria. Esas frases venían a mi mente y me agobiaban. Menos mal mi madre es latina. Las frases de mi madre, que yo no le había escuchado, llegaron a mi mente como un refresco para mi alma. Relajado, tranquilo. Kenji, no sea bobo, levante la cabeza, nadie se muere por esas cosas. Esas frases latinas de mi madre llegaron a mi mente y comenzaron a ser como un refresco para mi alma, y especialmente una chocó de frente con mi padre. Mi madre es colombiana, mi padre siempre dijo, Kenji, Jin se va, la vida no es un juego, haga las cosas bien. Y mi madre siempre dijo, Kenji, le aseguro que la vida es un maravilloso juego, solo conozca las reglas y disfrútelo. Y esas dos frases chocaron. Yo le había hecho caso solo a mi padre. Yo despedí al japonés que hay dentro de mí. Porque si me tomo la vida en serio, a mí me va mal. Solo me funciona si me la tomo como un juego, pero un juego con sus reglas. Y la regla número 1, si la vida es un juego, coloque el juego en modo difícil. Ahí dice el juego debe ser difícil. Esa es una frase de mis hijos. Game o hadomodo nishiro. Yo siempre le digo a mis, eso viene de los Nintendo y los Play, esos juegos electrónicos. Los juegos vienen en 3 modos: modo fácil, modo intermedio y modo difícil. Algunos dicen modo para tontos y hard mode, ¿no? Yo siempre pongo esos juegos en modo para tontos. Soy malo para eso. Y mis hijos ya saben, papá va a jugar, ponga eso en modo para tontos, porque él es lento para eso. Pero porque son juegos. Pero la vida, si la vida es un juego, colóquela en modo difícil. Porque si usted la coloca en modo fácil, no es un buen jugador. Colocar la vida en modo difícil es jugar con personas que le corren los límites. ¿Ha estado con personas que lo superan en lo que usted hace?
Lo incómodo que es ver a otra persona que dice, wow, es mucho mejor que yo. Usted tiene dos opciones. Lo mira y dice, tiene estilo. Yo tengo el mío. O se acerca y le dice, venga, enséñeme. Yo también quiero ser como usted. Y aprender. Colocar la vida en modo difícil es estar junto a personas que me superan y superarme. No buscar el camino fácil, sino entender. No, es jugar fútbol, no con niños de 5 años y ganarle a todos y decir soy buen futbolista. Es jugar con profesionales para darse cuenta que usted y yo estamos lejos de ser un profesional y qué nos falta para poder ir mejorando. Yo odié a mi papá. Mi padre es un japonés. Y lo odié a los 11 años. Le dije, Otosan, cómpreme una bicicleta. ¿Y sabe lo que me dijo? Cómpresela usted. Pero yo no tengo dinero. Todos los meses le doy 1.000 yenes. Esa es mi mesada, le dije. La bicicleta cuesta 13.000 yenes. Tendría que ahorrar más de un año sin usar mi mesada del mes para comprarla. ¿Sabe lo que dijo el muy japonés? Sabe sumar, Kenji. Muy bien, cómprela. Y no la quiso comprar. Lo odié en el alma. Yo no tenía otra palabra. Es un tacaño, no me quiere. Si quisiera su propio hijo le daría una bendita bicicleta. Yo lo odié porque no me quiso y me hizo ahorrar. Ahorré 6 meses. En la mitad del tiempo la compré. Porque mi madre es colombiana y me alcahueteó la otra mitad. Si no, no lo logro. ¿Qué sería de mi vida si fuera solo japonés? Pero aunque la compré a los 6 meses, yo seguí odiando a mi papá por tacaño. ¿Se dice tacaño aquí? No había otra palabra, no había otro término, tacaño. Yo lo seguía odiando, pero no me había dado cuenta. Nunca había cuidado tanto una bicicleta. Nunca me había durado tanto una bicicleta. Nunca había respetado tanto un artefacto. ¿Sabe por qué? Me costó. Hoy ya no odio a mi padre, entiendo que él tiene la razón y mis pobres hijos pagan las consecuencias. Nadie puede ser un gran jefe si primero no es un gran empleado. Saltarse el proceso es sumamente peligroso. Hay que cumplir las reglas, cumplir el proceso, porque la vida no es fácil, es un juego difícil. Llevo 12 años en Colombia hablando y no me dejan hablar, no me dejaban hablar. No me querían escuchar. Visitando todas las facultades, todas las universidades y me cerraban las puertas, todas. La última facultad, Bellas Artes, estaba tan lejos que yo dije, qué pereza ir por allá. No diga que no hice la tarea completa, yo fui. Y busqué el decano, era una mujer, mucho gusto, soy Koikenji, quiero dictar una conferencia sobre esto. Como diciéndole, dígame que no, rápido, que me quiero ir. Estaba cansado, la verdad, de tanto rechazo. Y la mujer era mística y me miró y dijo, yo veo algo en ti. Yo le dije, le aseguro que lo tengo, déjeme dictar esa bendita conferencia, me han rechazado en todo lado. Y comencé a explicarle, pero ella ni me escuchaba. ¿Usted cómo se llama? Yokoi Kenji. Ese nombre es raro, me gusta. ¿Y cuántos son sus honorarios? Nada, a mí ya me pagaron. ¿Ya le pagaron? Sí, yo estoy pagado. ¿Quién le pagó? La Fundación Turismo comprobó, conozca mi propia fundación, conozca la fundación. Mejor aún, mucho más fácil. Sí, es que me rechazaron las otras 10 facultades. No se preocupe, yo los voy a obligar a venir a su conferencia. ¿Y cómo? Yo enseño inglés aquí en esta facultad y voy a calificar la asistencia. Usted no se preocupe, ellos tienen que venir. Llenó el auditorio la maestra. Dicté la conferencia. Éxito total. De ahí salí a otras facultades, otras universidades, la policía, empresas privadas, la alcaldía. Éxito total. Y ahí comencé. Y todos me hacían la misma pregunta. ¿Y cuántos son sus honorarios, doctor? No, ya me pagaron. ¿Ya le pagaron? ¿Quién pagó? La Fundación Turismo, como conozco la fundación. Mi esposa era la que me preguntaba, Kenji, ¿quién está pagando? Estamos en plena crisis económica. La gente le quiere pagar y usted dice que no, que ya le pagaron. ¿Quién está pagando? Tuve que explicarles que no nos conocen. Pero le estoy contando esto porque el primer paso debe ser difícil, porque si es difícil, después viene lo bueno. Hay una gran diferencia entre ser honesto y ser íntegro. Un hombre pide una pizza, la pizza llega al hotel donde él está. La mujer abre la caja y le dice, mi amor, no hay pizza. ¿Cómo no hay pizza? Hay dólares, cuentan $1,800. Y él le dice, no, mi amor, si algo me enseñó papá es a ser honesto. Ella le da un beso y le dice, mi amor, pero la pizza costó 17, tenemos $1,800. No, vamos a la pizza. Y él va decidido a entregar la caja. Llega a la pizzería y la entrega y ella se pone brava, usted es muy tonto. ¿Cómo va a ser eso? Ese dinero es nuestro. No, eso no es nuestro.
y lo entrega. En la pizzería lo aplauden, le abrazan, le agradecen y sale el joven gerente de la pizzería y le dice, ¿usted escuchó el anuncio en la radio? ¿Cuál anuncio? Mi hermano trabaja en la radio, él quiere entrevistarlo, que usted le cuente a todo el mundo lo que acaba de hacer. No tengo tiempo, deme mi pizza que me tengo que ir ya. Bueno, déjeme su nombre, sus datos, yo sí le cuento a todo el mundo lo que usted hizo. No tengo tiempo. Mire, se llevó al joven de la pizzería y le dijo, ni se le ocurra decir quién soy. ¿Pero por qué si lo que usted hizo es loable? Sí, me gustaría salir en la radio con su hermano y contarle a todo el mundo que entregué la caja con los dólares, pero no puedo. ¿Pero por qué no puede? Porque la mujer que está conmigo no es mi esposa. ¿Cómo voy a salir en la radio diciendo que pedí una pizza, que estaba en un hotel? No, usted está loco, deme mi pizza que me tengo que ir ya. Invéntese otro cuento. Y salió y se fue. Hago una pregunta al auditorio. ¿Era un hombre honesto, sí o no? Sí, entregó la caja. ¿Era un hombre íntegro? Porque honestidad habla de lo que yo hago, integridad habla de lo que yo soy. Honestidad habla de lo que yo digo, integridad habla de lo que yo pienso. Honestidad habla de mis actos públicos, integridad habla de lo que yo hago, aunque nadie me esté viendo. Tome la decisión de estar feliz y punto. Porque felicidad no es un lugar, es un estado mental. Un ejemplo muy claro es no se case para ser feliz. Se va a pegar una amargada horrorosa. Primero sea feliz, después se casa. La felicidad no tiene nada que ver con otra persona. ¿Usted asegura que se puede ser feliz en Honduras con todas las crisis que tenemos? ¿Qué tiene que ver ser feliz con crisis y Honduras? Usted es feliz donde usted quiera. Llegar a la casa es igual. Abre la puerta y quiere contarle a su cónyuge, a su esposa, las crisis del día. Pero no sale su esposa, sale su hijo. ¡Llegó papá! Su niña con trencitas, mi cabezón, el Keigo, de 7 años. El cabezón no sabe del arriendo, el agua, las cuotas del carro. Él solo sabe que llegó su héroe y me da un abrazo y me hace caer de rodillas y me acuerda que yo soy feliz. Ser feliz no tiene nada que ver con dineros, economía, es la decisión que usted toma de ser feliz. La disciplina, tarde o temprano, vencerá la inteligencia. En este país no se trata de ser inteligente, se trata de ser disciplinado, porque la disciplina, tarde o temprano, vencerá la inteligencia. Los japoneses no hacen ni radios ni calculadoras en el pupitre, eso es falso. Simplemente descubrieron que la disciplina es una excelente plataforma para alcanzar el éxito. ¿Cómo soy disciplinado? No se puede ser disciplinado de la noche a la mañana. La disciplina es el resultado, simplemente el resultado de 3 factores: limpieza, organización y puntualidad. Los 3 factores que generan disciplina: limpieza, organización, limpieza y puntualidad. No intente ser disciplinado de la noche a la mañana, simplemente bautice los lugares, elimine cosas, sea puntual. La frase dice más o menos así: cuando la organización hace el amor con la limpieza, en la matriz de la puntualidad se gesta un bebé llamado disciplina. Mi vida se llenó de tantos sermones que yo me ofusqué y dije, prometí en mi alma, dije, voy a pescar a mi papá. Y le hice el seguimiento, dejando una llave abierta, dejando una luz prendida, lanzando una puerta para mirarlo y decirle, ajá, usted no es perfecto, papá. Y así me lo quito de encima, pensé. ¿Sabe una cosa? Preferí irme de la casa. El hombre nunca cayó. Yo lo seguí, yo le hice seguimiento. Jamás lanzó una puerta. Nunca salió de un cuarto sin apagar la luz. Nunca dejó una llave mal cerrada. Nunca salió de la casa sin cerrar la llave general del gas. Y yo me preocupé mucho. Dije, ¿cómo puede cumplir al pie de la letra lo que predica? ¿Cómo puede? No entendí en ese momento. Con el tiempo descubrí que para mí era una nueva metodología de vida. Para él no. Eran sus principios culturales. Y cuando usted tiene principios culturales, no se esfuerza por cumplir una metodología, acontece de manera natural. Y por eso se dice que en una entidad, en una empresa, cuando hay mucho más que una visión, objetivos a alcanzar, por nobles que sean, y una buena metodología, hay que anclarle principios culturales, y ahí es donde nace la cultura organizacional, una serie de principios que hacen que haya una buena sinergia, engranaje entre todos nuestros conceptos para que las cosas funcionen muy bien. A veces estamos luchando no contra lo que las personas entienden, todos lo entienden, sino contra lo que nuestro cuerpo no quiere entender,
porque no tenemos una serie de principios culturales. Si alguien me pregunta cuál es el éxito de un país como Japón, yo diría gran parte de ese éxito es bunka, su cultura. Debe ir a Japón, a mi ciudad, Yokohama. De hecho, es necesario que aunque vayamos creciendo y adquiriendo mucha tecnología en una nación, nunca abandonemos nuestros principios culturales. No todo lo cultural es bueno, pero hay muchísimos principios culturales universales que no deben faltar en una nación, porque el éxito es una de las crisis más peligrosas que enfrenta un país. Cuando hay coherencia entre lo que hago y lo que digo, cuando realmente hay coherencia, el éxito es lento, pero es firme, vale la pena. Si yo hago un libro que diga cómo hacerse rico en 3 semanas, cómo hacerse rico en 3 semanas por Yokoi Kenji, el secreto del samurái. ¡Wow! 3 pasos no, 2, medio paso para hacerse rico. Entre más fácil el título, más se vende, ¿sabía? Adelgace comiendo, y así lo compra todo el mundo. Un libro así, bien delgadito. Hágase rico en 3 semanas con el método fácil del samurái, medio paso para hacer, lo vendo como arroz. Pero si yo hago un libro que diga la verdad, cómo hacerse rico en 20 años, con los 146 difíciles y duros procesos de la disciplina, ningún secreto, cabezón, lo que usted ya sabe, pero con coherencia, no lo compra nadie. ¿Sabe por qué? Porque esa es la verdad. Una mujer después de una conferencia me decía, usted tiene algo. ¿Algo como qué? Usted que viene allá del otro lado. ¿Cuál lado, Dios mío? Allá de China. China no, Japón, señora. Bueno, allá de Asia. ¿Usted qué tiene para la prosperidad? Nada. ¿Cuál es el secreto de los japoneses para la prosperidad? No sé. Después de esas conferencias, ¿usted no vende nada para la prosperidad? Está perdiendo platica, me dijo. Y me puso a pensar, porque me hizo la gran pregunta, ¿cuál es el secreto de los japoneses para que sean tan prósperos? ¿Cómo se levantaron después de la guerra? Y me acordé de una frase de los abuelos japoneses y le dije, según nuestros abuelos, el secreto del éxito japonés, le dije así con intriga, es shigoto. Buenísimo, me dijo, ¿y eso qué es? Shigoto es el secreto, es el éxito. Sí, pero tiene un shigoto ahí, es grande, es pequeño, lo mandamos traer, ¿cómo lo venero? ¿Cómo? ¿Le traduzco shigoto, señora? Sí, trabaje. No. Yo pensé que era algo tangible, alguna planta, algo la letra. No invente. Las cosas buenas de la vida toman tiempo y esto no es una frase de una bebida. Son frases de nuestros abuelos que hasta hoy están tomando auge porque salimos de una era en Latinoamérica o en Colombia especialmente, es un buen ejemplo para otros países latinos, de una época donde nos vendían un éxito de la noche a la mañana. Las frases más famosas es, él goleó, se tapó en dinero, descubrió el machete. El japonés quiere las cosas lentas y le gustan que se demoren 5, 10, 15, 20 años. El latino está en el otro extremo y dice, yo quiero las cosas ya. Si usted abre un negocio hoy y en 3 años no le aparece carro último modelo de ese negocio, la gente dice, cierre eso, mijo, eso no sirve para nada. Que nos gustan las cosas ya. ¿Cuál es el negocio, socio? Sin compromiso es el piso, pero que dé plata ya. El éxito así es efímero. Recuerda que puedes compartir el vídeo con tus amigos. Muy bien, vamos a escuchar algún comentario de este pequeño video. Espero que no se hayan dormido. ¿Algún aspecto importante que hayan encontrado que les haya llamado la atención que sirve para ver el tema legislativo, la parte legal que estamos ya tratando de comentar y de platicar en este momento? ¿Alguien nos puede apoyar ahí con un par de comentarios para que no quedemos solo en haber escuchado esta parte? Les escucho, no. Sí, licenciado, buenas tardes. Alba, adelante. Es un
un video que personalmente a mí me ha llamado bastante la atención, ¿verdad? De, ¿cómo se llama? De la forma en que él plantea que debe ser nuestro comportamiento, ¿verdad? A veces nos gana la indisciplina y pues no es, no está muy bien que seamos disciplinados porque eso es lo que no hace que nosotros podamos hacer las cosas de manera organizada y bien para que podamos prosperar, ¿verdad? Él habla de la prosperidad económica, pero si hablamos de prosperidad en el trabajo o en el área del trabajo o en donde nos desenvolvemos, la disciplina es muy importante, ¿verdad? La responsabilidad, todo lo que hacemos a diario debe ser con disciplina para tener una buena organización y, y estar de la mejor manera. Solamente gracias. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más que nos quiera compartir qué relación tiene este pequeño video con el tema leyes que se pueden aplicar? Profe Juan José Gabriel. Buenas tardes, licenciado. Sí, señora Aureliana, vamos a escucharla a profe José Gabriel, luego señora Aureliana, por favor. Profe José, ¿no tiene audio? No lo escuchamos. Bueno, escuchamos a señora Aureliana, entonces, por favor, adelante. Señora Aureliana, la escuchamos. Gracias por el espacio, licenciado. Buena tarde y buen provecho, compañeros, compañeras. Con lo poco que pude observar con respecto al video, ¿verdad? Es un video de reflexión, ¿verdad? Y de suma importancia, ¿verdad? Si lo ponemos en práctica en el ámbito laboral, podemos tomar, ¿verdad? En práctica. Hay reglas, ¿verdad? Que tal vez lo adecuamos, ¿verdad? En nuestra labor que realizamos en la escuela. Aquí pues yo anoté las 9 o 10 reglas donde dice que la vida es un juego, dice, con reglas. Todos los seres humanos debemos de tener reglas, ¿verdad? Reglamentos, ¿verdad? Como para poder llevar a cabo, ¿verdad? Nuestro trabajo. Pon la vida en un modo difícil, dice. No lo vamos a ver todo de manera fácil, porque si nos damos cuenta, si nosotros lo ponemos así de fácil, pues como que nos conformamos, ¿verdad? Es una regla más donde dice gratitud e inconformidad. Dice, no debemos de estar conformes, ¿verdad? Sino que hay que estar, tal vez mejorar nuestro trabajo cada día para poder realizar un buen trabajo con los niños. Y el otro que dice ahorra dinero, dice, yo pienso que es lo que comúnmente, ¿verdad? Nosotros lo hacemos, que yo miro a los compañeros, yo estoy en un grupo de 021 a nivel nacional, ¿verdad? Y ahí los compañeros comentan que ya les pagaron para fin de año y que en enero ya no tienen nada, pues yo pienso que es importante, ¿verdad? Ahorrar dinero. En este caso sería en cuanto a la economía, pero también si hablamos en el ámbito laboral, pues yo pienso que dedicarles tiempo, espacio a nuestros niños para que ellos vayan aprendiendo. Y la otra regla pues habla sobre la perseverancia, la honestidad, ¿verdad? Hay que ser honestos. Decide ser feliz, dice, nosotros mismos debemos de
de ser feliz, de tomar las cosas, ¿verdad? Como así normal, ¿verdad? Porque yo miro pues algunos pensamientos donde dice que si nosotros lo tomamos para nosotros, todo lo que las personas digan, si yo lo tomo para mí, pues toda la vida me va a caer a mí. Pero si yo digo que pasa, ¿verdad? Que no me importa, entonces uno mismo decide, ¿verdad? Si lo toma o no lo toma. Y la pasión, dice, y la integridad. Son reglas muy importantes, licenciado, debemos de ponerlas en práctica para poder tener una vida mejor y realizar un buen trabajo en nuestros establecimientos. Solamente gracias. Muchas gracias por su aporte, señor Aureliana. No sé si hay alguien más que nos pueda dar algún comentario de este pequeño video. Licenciado, ¿me escucha? Sí, ahora sí, adelante. Disculpe, licenciado, lo que pasa es que cuando me conecto en la compu, como que no me da mi audio con ese programa. Ahora en el Classroom, perdón, en el Zoom sí da. Bueno, con respecto del tema, ¿verdad? De eso de las reglas, 9 reglas que el conferencista nos presenta, ¿verdad? La cual pues yo considero administrativamente, si nosotros como empleado, como docente, como trabajador, llevamos esas reglas en nuestra vida, ya sea en nuestra familia, en el trabajo, yo considero que no vamos a tener muchos inconvenientes, ¿verdad? Lamentablemente de que muchas veces nosotros actuamos de otra manera, pues la cual pues ahí hay sanción, hay muchas cosas, hay consecuencias, ¿verdad? En este caso pues nos hace reflexionar de que nosotros tenemos que luchar porque en donde quiera que estemos siempre hay reglas, ¿verdad? Hay cosas que debemos de hacer y hay cosas que no debemos de hacer. Eso es lo que yo digo, licenciado, buena reflexión que nos deja, pues sería llevar a la práctica en nuestro establecimiento, en la casa. Solamente, licenciado, gracias. Muy bien, muchas gracias, profe José. Pues justamente lo que usted manifiesta es que para la vida y para todo lo que hacemos en cualquier momento, pues hay ciertas normas, hay reglas, hay lineamientos, hay instrucciones que seguir para que no actuemos de manera incorrecta. Y precisamente a eso se refiere este curso. Les decía, en tanto a lo que es la administración, es la acción, es el actuar de la persona que demuestra ciertas habilidades, destrezas, como una ciencia, como una disciplina, como una política, en torno a las acciones, a todo lo que se maneja como tal. Mientras la legislación, pues, es otro aspecto que viene en complemento para el actuar correctamente de las personas. Para ello, pues, considero que estos dos elementos básicos, pues, se complementan derivado a que si todo funciona en la administración, es muy poco que nosotros podamos aplicar la legislación. Pero si hay problemas en la administración, tendríamos que recurrir a la parte legal. Y algo muy importante que decía este conferencista, este ponente en la temática que vimos, es que para ser un buen jefe hay que ser primero un buen empleado. Y ahí pues de alguna manera es donde se generan esas acciones que no corresponden, porque en algún momento quizás el jefe o el que lidera cierta institución, si empieza a vulnerar los derechos de los empleados, ahí empieza el problema. O puede ser que el jefe esté actuando de la mejor manera, pero el empleado no cumple con lo que le corresponde hacer, ahí empiezan las limitantes. Por eso les digo, relativamente con las personas tendríamos que conocer hasta qué punto nosotros logramos comprender toda esa dinámica administrativa, el uso y la forma de cómo actuar correctamente dentro de ese grupo social. Eso nos ayuda entonces de no caer en dificultades como lo que la misma ley lo establece. A raíz de eso, pues quiero presentarles esto que nos corresponde trabajar en esta tarde. Háblese de la legislación educativa.
No sé si observan ustedes lo que tengo acá en la presentación. Sí, licenciado, se ve. Muchas gracias. Voy a darles en dos aspectos importantes, dos presentaciones. Hoy pues vamos a ver un poco la parte teórica y en su momento vamos a hacer algunos análisis que vienen en función de la legislación educativa. Pues su importancia es que todos los que convivimos en una comunidad, ya que esto pues como parte de lo que nosotros tenemos que utilizar, tener como argumento, tener como instrumento, y esto pues delimita el libre albedrío de las personas que vivimos en una sociedad. Esto nos da la pauta que nosotros somos libres de hacer lo que queremos, siempre y cuando que no afectemos a segundas o terceras personas. También dice que la ley es un control que tiene cualquier país para poner límites a la conducta humana. Les decía, si nosotros actuamos correctamente dentro de la sociedad, actuamos y cumplimos con todo lo que nosotros consideramos importante hacer o lo que nosotros consideramos lícitamente hacer, pues básicamente no tendríamos problema. Pero si en caso actuamos de una manera incongruente, incorrecta, ilícitamente, pues para eso está la ley. Esto pues con tal de que no se cometan arbitrariedades o que dañen a terceras personas con nuestro actuar. Esto pues en síntesis nos dice acá la legislación rige nuestra conducta para el bien común. Eso sería lo que nosotros tenemos que entender, que la ley es para regular las acciones, verificar y limitar a la la conducta humana, no tanto para que no se haga lo que se debe de hacer lo correcto. Ahora nos enfocamos y nos hacen la pregunta, ¿y por qué en educación? Pues en el campo educativo la legislación viene a establecer normas, lo que decía este presentador, las pautas y formas de trabajo en un contexto educacional, donde elementalmente el proceso tiene que velarse para mantener un ámbito adecuado para que se garantice el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto pues significa que tendríamos que actuar de una manera bastante correcta, cumpliendo con toda la normativa legal, y nuestro enfoque va a ser que llegue una educación, un aprendizaje, una enseñanza en beneficio dice, garantiza el desarrollo del proceso. Si nosotros, es un ejemplo, llegamos tarde, no planificamos, no hacemos bien las cosas, hacemos lo que se nos ocurre, no avanzamos en contenido, no damos lo necesario para esto, estamos incumpliendo una función que adquirimos como educadores, y no solo lo estamos cumpliendo, sino que estamos afectando el aprendizaje de segundas y terceras personas, como lo indica ahí. Individuos actos de la sociedad. De esta manera, pues como ahí mismo lo indica, si un ciudadano se educa en un medio donde se hagan prevalecer las reglas, sin duda alguna, esto no tendría conflicto con la sociedad. Eso es lo que les manifestaba. Si nosotros actuamos o logramos comprender cuáles son las normas de trabajo, cuáles son las limitantes que tenemos, cuáles son los derechos, pues lógicamente no tendríamos ningún problema con la sociedad, puesto que es necesario que todos los que formamos parte de esta sociedad o una comunidad, pues la educación venga a contribuir al crecimiento pleno en cualquier ámbito donde uno se desenvuelve. Es ahí donde la educación tiene que ver mucho, mucho para que nosotros seamos individuos aptos en la sociedad, que se garantice ese compromiso, esa lealtad, esos buenos principios, las buenas modales, los hábitos y por supuesto el actuar correctamente en la sociedad. Si nosotros logramos encajar la educación bajo esos criterios, tendríamos niños y niñas, jóvenes que salen del establecimiento, que conozcan la ley y que actúen conforme a la ley. En el lado del educador, pues asimismo, de parte de nosotros los docentes, desde otro punto de vista somos los educadores quienes debemos de formar y formarse en cuanto a las leyes que los presiden. Dice, si un docente conoce y domina estas
no habrá obstáculo alguno que le impida desarrollar y evolucionar su labor. Creo que lo decía profe José. Si nosotros conocemos las leyes, actuamos conforme a la ley, pues básicamente no tendríamos ningún problema con ninguna persona, ni con el patrono, ni con los vecinos, ni con los niños, ni con el director, ni con los compañeros, porque de alguna manera eso garantiza que nosotros estamos solventes dentro del ámbito laboral y no tenemos por qué escondernos, porque de alguna manera pues estamos actuando lícitamente. Pero si en caso no fuera así, lógicamente tendríamos que, ahí se vería que estamos actuando de manera incorrecta y empezaríamos a crear los problemas internos de una institución. Les digo esto, en muchas escuelas donde yo he estado visitando, pues, lamentablemente siempre hay problemas. ¿Por qué? Porque alguien hace más que otro, alguien no está de acuerdo, no se cumple lo que debe ser, quizás el director se su decisión en otro lado, no le dice nada al que llega tarde, alguien que le da permiso cuando quiere, total que cuando esto se empieza a, a crear una desigualdad, pues empiezan los problemas. O alguien que hace una cosa, el otro lo anda comentando, y cuando no hay discreción, no hay lealtad dentro de la misma institución, se empieza a tener ciertos problemas. En fin, acá pues en el lado del educador es muy importante que nosotros conozcamos toda la normativa legal, pero no solo conocer, sino que actuemos conforme ahí lo indica. La finalidad entonces de conocer la legislación educativa, pues prácticamente aquí dice la educación es un derecho de todos los seres humanos por el hecho de ser seres humanos, por el simple hecho de nacer acá. Son irrenunciables todos esos derechos. Y eso pues son garantías que se establecen en la Constitución Política de la República de Guatemala. En esa medida, quienes dedicamos a la educación nos convertiremos en ejecutores de un derecho. O sea, todos los que estamos inmersos dentro del sistema educativo, a veces nosotros decimos, es que el ministerio no funciona, es que el ministerio tiene dificultades, es que el ministerio o el sistema educativo, pero nosotros somos parte de ese sistema. Por eso dice que los que nos dedicamos a la educación nos convertimos en ejecutores de un derecho. Proceso en el que se aprende para poder enseñar. Es decir, que en la ejecución del derecho para otro se hace para sí mismo. En principio yo debo de actuar honestamente, debo de actuar correctamente, que es bastante difícil, pero es parte de lo que al cual nosotros estamos formados. A raíz de ello, entonces, nosotros somos ejecutores de derechos, somos garantes del derecho de los niños y niñas que están a nuestro cargo. Y si la ley ha surgido para garantizar el logro del derecho para todos los seres humanos. Los pueblos se han puesto de acuerdo desde los convenios que se han hecho internacionalmente, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, también de la Asamblea General de las Naciones Unidas, y Guatemala pertenece a esa instancia. De esta cuenta, entonces, surge la gran pregunta y también la respuesta de que se debe cumplir los derechos que son inherentes a la persona, principalmente la educación, que es una obligación del Estado normar todo ese derecho para el beneficio de los niños y niñas a nivel del mundo. Y en este caso podríamos hablar directamente en nuestro país o en nuestro contexto donde estamos. Por eso las leyes reglamentan el actuar de las personas, no las limitan. Aquí dice reglamentarlo no para limitarlo. Cuando hablamos de estos aspectos y en la misma Constitución, aparece de que la educación es gratuita. La educación es obligatoria, que sea accesible para todos, que tenga calidad y que sea adaptable para cada estudiante, centrados en ese individuo. Eso lo indica en UNESCO 2005, porque a raíz de eso, pues la misma Constitución garantiza esos procesos, donde no se debe de cobrar ni un centavo, que debe ser obligatorio, aunque lamentablemente en nuestros medios muchos padres de familia limitan el derecho a la educación de sus hijos, cosa que de alguna manera nosotros somos parte de. Sin embargo, pues hay cosas que no nos metemos porque de alguna manera podríamos tener dificultades, pero ahí indica la accesibilidad, o sea, que haya cobertura.
pero por supuesto que nosotros como docentes ofrezcamos ese producto, ese servicio de calidad. Cuando el ser humano ejecuta su derecho a la educación, encuentra el camino para una vida libre y digna. Eso en Victoria 2008 nos dice que ahí, a raíz de todo lo que, cuando alguien ya comprende realmente en qué plano está ubicado y que la educación le encuentra ese sentido, pues básicamente se siente libre y digna, porque no en cualquier momento le pueden limitar ese derecho. Y aquí nos deja esta frase, dice: la educación dignifica al ser humano. Si nosotros los educadores que tenemos a nuestro cargo, un grupo de docentes, de estudiantes, perdón, en estos momentos, indistintamente el grado, pues somos los responsables, somos los garantes, somos los medios que canalizamos toda esa información de derecho. Y eso hace que estamos dignificando a ese ser humano. Si alguien de ustedes tiene 15, 20 alumnos y está haciendo las cosas correctamente, desde el cumplimiento de los tiempos, desde ofrecer los servicios de calidad, los buenos contenidos, el trato correspondiente, la igualdad de atención a todos, pues estamos dignificando a ese ser humano. Pero si nosotros no hemos cumplido en los tiempos, en los contenidos, en la organización, en el producto, el servicio que estamos ofreciendo, hay ciertas limitantes de acceso, no hay equidad, le damos prioridad a uno, a otro no, pues básicamente no estaríamos logrando hacer valer esta frase que dice que nosotros, los que estamos inmersos dentro de la educación, dignificamos al ser humano con lo que hacemos. Por supuesto, la finalidad que tiene para el docente es que nosotros, los docentes, debemos de conocer la legislación educativa que radica en nuestra práctica, que se convierte en un espacio de ejecución del derecho. Lo decíamos en la mañana, pues acá los que estamos en estos últimos tiempos, nadie tiene derecho a alegar ignorancia a la ley. Eso también es parte muy importante que nosotros debemos de conocer. Alguien decía que se hace una excepción de aquella persona que sea analfabeta, pero la misma Constitución establece la obligatoriedad, incluso también establece la alfabetización, y eso significa de que todos deben de tener cierta habilidad o que estén en un aspecto de lectoescritura o que conozca que pueda leer y escribir, pues básicamente dentro de eso debe de conocer la ley. El mismo CNB establece dentro de uno de sus ejes que los niños y niñas, o en este caso los jóvenes que salgan de sexto primaria, deben de conocer la Constitución, deben de entender parte de la legislación educativa, parte de la legislación para los mismos derechos, la ley Pina y entre otros, para que ellos puedan ejercer y hacer valer sus derechos. Es compromiso de los que estamos en el nivel primario de que nuestros chicos manejen también parte de la legislación. Y esto es lo que dice que el docente radica en su práctica, se convierte en un espacio de ejecución de derecho. ¿Por qué es importante reconocer el orden jurídico de las leyes y normas que rigen el sistema educativo? Porque en cada país pues, se ha firmado ciertos acuerdos internacionales, desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos, para diseñar, construir, establecer, vigilar las leyes y normas que establecen el sistema educativo. Esto pues hace de que, según nuestra historia, experiencia de otros países, no existe otra manera para hacer realidad este derecho, mediante la legalización del mismo, y eso se canaliza específicamente en la educación. Dice: es responsabilidad del docente y director educativo reconocer el marco legislativo. Algo importante que lo decía también este personaje que vimos en el video, que es difícil jugar un partido de fútbol sin conocer las reglas de juego. O él decía, pues no podemos competir con alguien que no sea de nuestro nivel. Pero en este caso es difícil que nosotros nos metamos a jugar algún deporte. Aquí nos habla específicamente del fútbol. Es
es incongruente yo meterme a jugar sin conocer las reglas de juego. En este caso, pues, no tendría sentido o hace referencia de que ningún docente puede ignorar o puede desconocer la legislación educativa. Claro está de que no podríamos tener al 100% toda la información, pero tener por lo menos alguna buena parte de lo que acontece en el ámbito educativo y que tengamos conocimiento de los aspectos legales que puedan normar dicha acción para beneficio o para normar ciertas situaciones que se van dando. Dice también es indispensable que docentes y directivos tengan espacios destinados para analizar las leyes. Y en este caso, pues este curso nos da cierto espacio para que nosotros veamos, analicemos, veamos cuál es la estructura, qué elementos básicos nos pueden servir para poder garantizar los derechos, como también qué otros artículos, qué otras acciones, aspectos que debemos de considerar para que cumplamos y se pueda garantizar la ejecución, perdón, efectiva de las leyes como tal. Porque dice con el fin de encontrar puntos de encuentro que beneficien a los estudiantes y a su proceso de aprendizaje. Creo que lo veíamos hace un rato también, que esto hace de que nosotros no tengamos un problema legal que al futuro les pueda afectar a los estudiantes. Lo que les decía, si nosotros hacemos que conozcan las leyes, pero cumplimos con lo que ellos requieren como beneficiarios últimos, pues estaríamos garantizando ese derecho que la misma ley lo establece. Es importante recalcar que el conocimiento de la ley no nos convierte en líderes leguleyos, que por no incumplir determinada norma que busca la ejecución del derecho a la educación. La ley que se construyó con el fin de reglamentar el derecho a la educación en algunos casos choca con otras leyes. Algo importante que también es oportuno hacerles ver que nosotros como docentes o como administradores o los que conocemos o que tenemos que hacer efectivo la parte legal en nuestro trabajo, tratemos de leer, de consultar, de asesorarnos, porque de alguna manera por querer actuar según la ley y nuestra interpretación, puede hacer que lleguemos a hacer un leguleyo. Ese leguleyo es que alguien que hace algunas acciones o actúa creyendo conocer la ley y resulta que de alguna manera en vez de ayudar, perjudica y puede hacer que en vez de que sancione, lo puedan sancionar. Entonces es bueno que nosotros leamos, analicemos y cuando tengamos que aplicar alguna normativa legal, estemos seguros, porque de lo contrario, en vez de que podamos actuar según consideramos bien, nos puede afectar, porque han habido casos de que a veces por no haber hecho el proceso como debe de ser, el director o la persona que está aplicando la ley, resulta que a él o a ella la están sancionando, y la persona que cometió el acto ilícito, pues puede hacer que salga en caballo blanco, cosa que lamentablemente un sistema que así se establece en estos momentos. No sé si me pudieron comprender a qué me refiero con esta temática. ¿Alguna duda, alguna pregunta? No sé si comprendemos lo que estoy platicando. Muy bien, vamos a continuar. Tengo otra presentación. ¿Me indican si logran ver esto? Sí, Lick.
Muchas gracias. Ya para esta siguiente presentación quiero que también podamos escuchar y si tuviéramos algunas dudas, pues es oportuno que tomemos nota y la podemos compartir. La temática también que se hacía mención al momento del inicio de esta jornada, nos enfocamos un poquito en la parte teórica. Aquí pues tenemos la jerarquía de las normas jurídicas en el derecho guatemalteco. Esta pirámide de Kelsen, pues ustedes ya lo quizás han visto, les han explicado, ya conocemos. Pues es una jerarquía donde en primer plano, en la parte cúpula de esta pirámide, pues el instrumento legal que garantiza todos los derechos es la Constitución Política de la República de Guatemala. Es único instrumento. Los convenios internacionales puede prevalecer en algunos casos sobre esta ley, pero eso va en materia directamente de derecho. En el caso de la Constitución es la normativa que garantiza y que es única, que tiene el estatus alto para el ordenamiento de las demás leyes a nivel del país. Luego tenemos las leyes ordinarias, que son los decretos que el mismo Congreso pues, ha dictado para la organización, para la aplicación y todo lo relativo al actuar legal a nivel del país. Son las normativas ordinarias. También en el siguiente plano, de manera descendente, tenemos las leyes reglamentarias, pues esos son instrumentos que pueden ser dictados por el presidente, los acuerdos gubernativos, en consejo con los ministros de todos los ministerios que corresponden, que acuerdan normar alguna acción en beneficio de la población, que eso serían las reglamentarias. Y tenemos las individualizadas, que esto pues ya se viene en ciertas instancias desde la Corte de Constitucionalidad, de la Corte de Justicia, el sistema de justicia, en los ministerios, háblese de las resoluciones, acuerdos, pactos y algunos otros documentos que vienen bajo ese criterio. Entonces, si nos damos cuenta, esta pirámide, pues, como marco general, lo que en algún momento se trabaja como una ley individualizada, no puede prevalecer derecho o que sea mayor o darle mayor atención al reglamentario o al ordinario o a la Constitución. Toda vez que se pueda solventar dicho caso y atender dicha situación, van en esa misma jerarquía. Los principios de la administración pública en este momento nos dan dos: su legalidad y su juridicidad. Pues la legalidad, pues toda actividad de los servidores públicos, nosotros los que estamos acá, pues estamos obligados de estar basados en ley. Todas las acciones que hacemos, tenemos que citar las leyes, conocer las leyes y actuar conforme a la ley. Si no son nadie es superior a la ley, dice cualquier personaje jurídico o alguien que conozca el uso de toda esta normativa. Y nosotros que somos parte de un sistema, somos servidores públicos, indistintamente cuál sea nuestro renglón presupuestario, pero al momento de tener una relación laboral con el Estado, pues estamos sujetos al cumplimiento de todas las leyes vigentes en el país, principalmente lo que corresponde a la legislación educativa. La juridicidad también es toda actividad de nosotros, los servidores públicos, debe estar basado en ley. En ausencia de la ley se aplicará supletoriamente las leyes generales, los principios jurídicos del derecho y la doctrina. En algún momento, pues, si hay algo que no encaja en el actuar y que se tiene que sancionar, pues se buscan los medios hasta darle una salida legal de lo que nosotros hacemos. ¿Quién ejerce la función pública? Todos los que estamos acá somos servidores públicos. Pues es una persona individual que ocupa un puesto en la administración pública en virtud de nombramiento, contrato o cualquier otro vínculo legal, por medio del cual queda obligado a prestar sus servicios a cambio de un salario bajo dependencia continuada y dirección inmediata de la propia administración pública.
Por eso todos los que estamos contratados dentro de una institución, en este caso en el Ministerio de Educación, que pertenecemos a este sistema, somos servidores públicos. Por lo tanto, toda la normativa en materia legislativa de educación, pues eso hace de que debemos de atender lo que ahí indica. Caso contrario, pues estaríamos incumpliendo siempre en algún momento alguna normativa y estamos sujetos a sanciones. Aunque en nuestros tiempos, lamentablemente, se ha perdido esa legalidad, la juridicidad de toda la normativa, o no se ha podido aplicar como tal. Por eso es de que a veces nosotros actuamos de manera irregular, pero no está de más que nosotros los que estamos en este grupo pues tengamos esa responsabilidad de cumplir lo que nos toca que cumplir para evitar que tengamos dificultades con el sistema legal en materia administrativa. Dice también principios que rigen la función administrativa. En este caso, pues todos los servidores públicos, nosotros tenemos esa responsabilidad de evitar que incurramos en infracción contra la ley. Hay 3 campos muy puntualmente que nos indican acá. Nosotros, por ser servidores públicos, y todos los ciudadanos de este país, pues tienen esa instancia de actuar de manera legal para no tener problemas en el tema civil, en lo penal y en lo administrativo. 3 campos bastante amplios y nosotros pues estamos sujetos ante esa situación. Tenemos esa responsabilidad civil, se incurre, por ejemplo, como falta o nosotros podríamos ser sancionados cuando la acción u omisión con intención, negligencia, imprudencia o abuso de poder cometemos en el perjuicio o daño del patrimonio público o particular. Esto pues nosotros estamos bajo esa observancia de actuar de mejor manera y no llegar a una responsabilidad civil. Esto pues tenemos que conocer cuáles son esos aspectos desde cuando nosotros actuamos de manera ilícita dentro de esa sociedad. Ese plazo para deducir la acción civil pues son 20 años. Eso lo decía, por ejemplo, cuando alguien haya causado cierto daño en el ambiente, en los bienes del Estado, en alguna pérdida de algo que queda bajo responsabilidad, háblese de los inventarios. Hasta que no pasan los 20 años del hecho de estar fuera, el servidor público responde con su patrimonio personal. Pasados 20 años, por ejemplo, yo fui administrador y termina hoy, tengo 20 años que hay que transcurrir para que luego quede absuelto de toda culpa si lo hubiera. De lo contrario, en cualquier momento estoy vinculado a esa responsabilidad civil. Una segunda responsabilidad es la responsabilidad penal. Cuando la decisión, la resolución, la acción o omisión realizada por un servidor público encuadre en un delito de lo complementado en la ley penal. Esto está en la Constitución como también en la ley de probidad. Eso significa que nosotros tenemos que actuar, tomar ciertas decisiones, resolver casos, accionar, y si nosotros en algún momento hay algo que está suscitando con alguna persona, pero nosotros no hacemos la denuncia por omisión, también podemos ser cómplices de dicha acción y de alguna manera pues caemos en un delito. Entonces, hay muchas cosas que debemos de ir conociendo en esta parte, en lo penal. Y finalmente, la responsabilidad administrativa. Esto cuando la acción u omisión se contraviene con el ordenamiento jurídico administrativo que regula la conducta del funcionario. Por negligencia, por imprudencia o impericia, pues también podemos tener cierta responsabilidad administrativa. Cuando por acción o omisión se cause perjuicios a los intereses públicos que tuvieran encomendados y no ocasione daños o perjuicios permanentes o bien se incurra en delito o falta.
los tres campos que nos dimos cuenta que nosotros estamos propensos a ser sancionados, conociendo entonces este ámbito que nos indica acá desde lo civil, lo penal y lo administrativo. Si nosotros tenemos conocimiento, pues no podríamos caer así fácilmente en una ilegalidad, en una acción que pueda causar algo en perjuicio propio como tal. Dice que órganos velan por que se cumpla la juridicidad de los procedimientos o actos administrativos. En una institución, pues siempre se tiene la auditoría interna, pues hay instancias que verifican el cumplimiento de todas nuestras acciones internamente para que no tengamos dificultades ante la ley. Y de manera externa, pues está Contraloría General de Cuentas. También nosotros sabemos que somos servidores públicos, debemos de cumplir con todas las leyes correspondientes, con todas las acciones correspondientes, por ejemplo, desde las actualizaciones en las instancias correspondientes, los pagos que hacemos en beneficio del país y que son documentos que sirven para nuestro expediente, relativamente entre otros, si fuera el caso. Como también otra entidad que pueda velar por el cumplimiento de esto es el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. En una parte también de la ley, hay una ley específicamente el contencioso administrativo, ahí nos indica claramente cuáles son los procedimientos y en qué plano estamos para poder hacer la aplicabilidad si fuera el caso. De tal manera, entonces, cuando vemos la jerarquización de las leyes, pues, solo los tratados internacionales, lo que les decía hace rato, pueden sobrepasar la Constitución. De lo contrario, el instrumento legal de todo este proceso es la Constitución. Pues en esto, pues la Constitución para sus reformas se necesita la tercera parte de diputados, previo dictamen favorable de la Corte de Constitucionalidad. Las leyes que violen la Constitución son nulas, en este caso, pues no habría hasta que no haya una reforma, algo que venga a prevalecer algún derecho que haga falta. De lo contrario, está totalmente desde ese nivel con una perspectiva de aplicabilidad en el sistema. Aquí dice, si una ley es vetada, no recobrará vida las anteriores. Eso pues ya son algunos criterios, ya son algunos, son interpretaciones que se pueden dar en toda su ámbito, en su ámbito formal. Por último, dice acá, no lo olviden, la mejor forma de aprender es poner en práctica los conocimientos adquiridos. Creo que ya cuando nos enfoquemos en cada uno de los instrumentos, nos vamos a dar cuenta que todo esto relativamente tiene una función y que nosotros como docentes debemos de conocer cada uno de estos elementos para que pues, no tengamos limitantes, no tengamos dificultades, que en su momento pues sepamos qué exigir, pero también sepamos qué cumplir. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda o... Estas presentaciones se las voy a enviar que les puede a ustedes servir para hacer su análisis, que en su momento podemos conversar bajo esta información. No sé qué piensan ustedes, compañeros, si lo que estamos viendo, pues, tienen alguna duda. Pues de hecho, como es nada nuevo. Esto pues ya tenemos conocimiento, sin embargo, pues nos da ciertas nuevas, nos recuerdan un poquito toda esta parte legal. Sí, profe José, le escucho. Solo con una pregunta. No sé si es una pregunta, no sé cómo lo ha trabajado usted con cuestiones de los antecedentes penales. Es obligatoriamente que tiene que entregar como docente los antecedentes penales uno. Antecedentes penales. Ajá. Es obligatorio, pero ya lo que pasa que
como ahí no hay ¿cómo se llama? Una ley que indica que tenemos que entregar antecedentes penales con, yo considero que hay que entregar antecedentes, lo que no me dice, que uno ha habido antecedentes o algo, Luego la cuestión es que un día estábamos ahí hablando con un compañero y empezamos a hacer cuentas, cuánto no se recauda por los incendios para el organismo judicial, ¿verdad? Y sabe muy bien de que el organismo judicial tiene grandes presupuestos, ¿verdad? Que los que trabajan ahí hasta tiene muchas dignificaciones que tiene, y nosotros como docentes, pues a veces tenemos que pagar comprar algunos materiales, pasajes, gasolina. La verdad, hay momentos que uno también hace cuentas, ¿no? Y pues ya tiene un orden, ¿verdad?, de la coordinación que tenemos que pagar. Pues vamos, que el organismo judicial tiene su propio presupuesto, ¿verdad? Ese es nuestro punto de vista, que digamos a concluir con un compañero, no sé cómo lo ve usted, no es que no queremos cumplir con nuestra obligación, pero ya que es obligatorio, que lo tengo que pagar, no sé cuál es su punto de vista, disculpe, tal vez fuera de tema, pero es una inquietud que nosotros tenemos. Cuando nos referimos a los antecedentes penales, es un documento que representa la nulidad de actos que vengan en perjuicio del actuar social, ¿verdad? De tal manera, no es obligatorio entregar, pero en algún momento que sea requerido por algo que represente ¿cómo les explico? Que la persona, pues, fehacientemente esté solvente de cualquier acto que pueda perjudicar dentro, o se dude del actuar de una persona dentro de una institución, se puede requerir, pero obligatoriamente que se pida para un expediente, cuando ya se reconoce de alguna manera que la persona está actuando moralmente bien, no es según lo que la misma Constitución lo establece, ¿verdad? Gracias. Pues es una aclaración de lo que estamos aquí. Gracias por aclarar. Hay excepciones, hay excepciones. Lo que sí, por ejemplo, es obligatorio es el RENAS, que es algún instrumento legal, es un documento representativo de la dignidad personal. Eso sí, porque eso no se paga, pero eso garantiza de que a raíz de varios problemas que se fueron dando en los últimos tiempos, también ese instrumento, ese documento, pues garantiza la, la dignidad, garantiza la representatividad de la persona para poder trabajar principalmente con niños. Eso va para los que estamos laborando con niños a raíz de la ley Pina también. Pero lo otro que dice no es obligatorio, pero en cualquier momento también, según la instancia, según la dimensión del tema donde se va a actuar, se puede solicitar. No sé si hay alguna otra duda, alguna pregunta por ahí. Bueno, en este caso, les decía, eso es el marco general de todas las leyes y las normativas que aquí nos indican de cómo nosotros debemos de actuar principalmente dentro del sistema educativo. A cuenta de eso, pues vamos a iniciar a trabajar ya con ustedes para que podamos analizar algunos instrumentos legales en su orden correlativo, en su orden específico, y que pues encontremos algunos elementos, encontremos algunos aspectos
legales tengamos la noción de comprender cómo está la organización de cada instrumento legal ya en equipo, pero no sin antes, pues iniciamos con esto cuando hablamos del primer instrumento. Permíteme, ahorita voy a... ¿Cuál sería el primer instrumento que rige todas el actuar de nosotros, el instrumento legal que es la cúpula de las leyes a nivel del país? La Constitución. La Constitución política, Efectivamente, la Constitución Política de la República de Guatemala, ese es nuestro primer instrumento. Y a raíz de eso, pues voy a explicarles un poquito cómo está este tema. No sé si observan la presentación. Sí, licenciado, se ve. Muchas gracias. El instrumento legal que enmarca todas las demás leyes, pues sabemos, ya ustedes pues lo han manifestado, es la Constitución Política de la República de Guatemala. Y si revisamos lo que van a hacer ustedes ya en sala, que les sirve para su secuencia número 5, es revisar todo el instrumento. Cuando hablamos de eso, la estructura, qué tipo de documento, qué número de instrumento legal, con qué fecha fue promulgada, fue creada para poder darle efectividad dentro del ámbito social. En este caso, cuando nos referimos a la Constitución, pues sabemos que es el instrumento que enmarca todo, tiene títulos. El título 1, pues aquí se enfoca primeramente la persona humana, sus fines y deberes del Estado, que es un capítulo único. Tiene 2 artículos, la protección a la persona y los deberes del Estado. Nos enfocamos también en el título 2, habla de los derechos humanos, ya viene la integración de las demás personas, porque en el primero se individualiza, en el segundo ya se integra como capítulo 1 los derechos individuales, que aquí tenemos, por ejemplo, los artículos desde el 3, a partir del artículo 3, ahí nosotros tenemos todas las garantías que nos pueda dar toda la legalidad, toda la formalidad y el derecho de actuar tal y como debemos de serlo dentro de esta sociedad. Y esto es lo que debemos de transmitir a nuestros chicos, indistintamente el grado, pero principalmente cuando ya vayan saliendo de sexto, que conocen ellos que tienen derecho a la vida, que tienen la libertad de igualdad, la libertad de acción, la detención legal, si fuera el caso, y entre otros aspectos que aquí nos indican. A partir del capítulo 2, también hablamos de los derechos sociales en sección primera. Ya no nos enfocamos en todos los aspectos individuales, en este caso desde el 3 al 46. A partir de aquí ya entra la parte social, ya entra la familia. El artículo 47, pues aquí habla de la protección a la familia, ya no solo es a la persona como tal, sino que ya se integra desde el 47 hasta el 56. Eso también es importante que nosotros conocemos para poder hacer valer esos derechos, esas protecciones y las formas de cómo actuar dentro de esta sociedad, para que nuestros chicos al momento de que ya empiecen a formar su familia, pues ya conozcan en qué aspectos y cuáles son los artículos elementales que sirven para su desarrollo formal.
También tiene en la sección segunda, nos habla de cultura. Ya es lo que decía este presentador, pues ya son los aspectos relativamente de acción, lo que se vive, lo que se comparte, lo que se transmite culturalmente. Pues aquí nos habla del derecho a una cultura, la identidad de la cultural, la protección e investigación de la cultura, el patrimonio, y entre otros aspectos empieza desde el artículo 57 hasta el 65. Luego ya nos enfocamos en una sección tercera en las comunidades indígenas. Ya no solo es en la familia, no solo es su cultura, sino que también su espacio territorial, conforme se establece cada una de las culturas, y en este caso se enfoca principalmente en las comunidades indígenas. Y aquí, pues, si nosotros vemos en el artículo 76, pues ya relativamente tiene que ver mucho con lo que se trabajó en la reforma educativa, con lo que se trabajó para poder dar las garantías de los pueblos indígenas, el uso de la vestimenta, el uso de los idiomas, sus tradiciones, pues aquí establece claramente estos aspectos. A lo que quiero llegar ya para este análisis, nos vamos en la sección cuarta. Esto es lo que en la presentación anterior les decía, que aquí nosotros debemos de tener al pie de la letra, como decimos muy típicamente en la punta de la lengua, cuáles son los artículos de la Constitución donde indican todos los aspectos que relativamente tienen que ver con educación. Estamos enfocados desde el artículo 71 al 81. Esto es lo que yo les decía, por ejemplo, nos enfocamos acá. ¿A qué se refiere entonces la sección cuarta de la Constitución Política de la República de Guatemala? Se refiere específicamente a educación. En el artículo 71, pues ahí nos habla del derecho a la educación, eso es inherente. Se garantiza en este lado es la libertad de enseñanza y el criterio docente. Eso pues nos da fe a nosotros actuar de manera correcta, que no nos pueden limitar a obligar a hacer una cosa, o que nosotros de alguna manera tenemos nuestro criterio docente siempre y cuando que no estemos fuera de lo normado en los aspectos individualizados, en este caso en el CNB. Si alguien está haciendo algo fuera del CNB, está incumpliendo esto. Tiene derecho y garantiza su libertad de cómo enseñar, garantiza su criterio, pero tampoco dice que haga lo que se le venga en ganas. Lo que acá se tiene que enmarcar dentro de los documentos, dentro de los instrumentos, en este caso, dentro del CNB, mientras esté vigente. Se los pueden, nos garantizan que deben de visualizar todo esto tal y como aquí lo indica y como se dosifica ya en la Ley de Educación Nacional. Y tiene todas las, que es lo que se espera, por ejemplo, la familia, los papás tienen el derecho de escoger la dirección que quiera que se imparta a sus hijos, siempre y cuando que no busquen algo que no aparezca dentro de los instrumentos pedagógicos. Educación obligatoria, en el artículo 74, pues aquí indica la obligación de la educación. Sin embargo, lamentablemente en nuestro medio pues, no hay alguna forma, al menos que yo sepa hasta el momento, que haga de que sea obligatoria la educación. Muchos padres de familia, pues yo conozco familias que no envían a sus hijos, y si los envían es por un par de con que se por todos, principalmente de este país, desde el momento de la engendración hasta los 15 años, el Estado tiene toda la obligación de darles una atención educativa, porque aquí nos habla de la educación inicial, la preprimaria, la primaria y la básica. Eso significa que todos los niños, el 100% desde su gestación,
hasta los 3 años y 11 meses o 3 años y 6 meses, según cómo se pueda visualizar ya en el tema de inscripción, tienen el derecho de una educación inicial y hay un CNB para la educación inicial. Sin embargo, el Estado no lo garantiza y las personas tampoco lo exigen y por eso en algunos lugares sí se trabaja la educación inicial. Sin embargo, en un porcentaje altísimo no hay atención en la educación inicial, la ley establece en el artículo 74. Preprimaria también, ya se tiene presencia, ya hay cobertura, pero aún así falta mucho por atender en esa etapa. La primaria, pues creo que es el nivel donde sí se tiene cobertura un poco más alto. Sin embargo, el nivel básico también está muy bajo, donde ya viene en declive la formación que se debe dar, que es una garantía del Estado. El artículo 75 nos habla de la alfabetización. 76, un sistema educativo y enseñanza bilingüe, porque eso viene del artículo 66, donde nos habla de los derechos culturales, de idioma, todo eso, y aquí pues lo viene a enfocar en la educación, por lo que sí es garantía, es obligación, es necesidad, y es oportunidad que se pueda trabajar en el idioma del niño o la niña, en cada uno de los espacios donde esté ubicado. 77, la obligación de los propietarios de empresas. Cada empresa que tenga como trabajadores a pares de familia y que tengan hijos, tiene que crear centros de educación, establecer alguna coordinación con escuelas, con guarderías y centros culturales para que tengan la protección escolar sus hijos siendo trabajadores de dicha empresa, que también lo indica. En el 78, pues es un artículo que viene enfocado y en beneficio del magisterio, pues eso ha hecho de que en algún momento se han logrado los aumentos y todo el crecimiento, la formación y la estabilidad laboral desde la jubilación, porque la misma Constitución lo garantiza. En algunos casos se ha dicho de que ya no va a haber jubilación, hay algunas especulaciones. Sin embargo, mientras la Constitución no tenga alguna reforma y quiten este artículo, pues se podría pensar. Del contrario, es un derecho que establece dentro de esta misma ley, desde la Constitución, que enfoca totalmente como un derecho inherente al Magisterio Nacional. 79, enseñanza agropecuaria, pues eso según los espacios donde se ubican, pues es importante implementar esto para el beneficio de la población, de la comunidad. En el 80, la promoción de la ciencia y la tecnología, algo que ya se venía garantizando y hoy por hoy pues estamos nosotros haciendo uso de la misma tecnología por estos medios, pues es una necesidad, pero también algo que nos ayuda a orientar, darle el uso adecuado a este sistema. Y finalmente, pues en el artículo 81 nos habla sobre los títulos y diplomas. Bueno, ya eso ya es la validez legal que se puede dar a los instrumentos que representan o identifica el nivel académico de cada persona. De esta cuenta, pues si ustedes observan, compañeros, si en su momento se les pregunta cuáles son los artículos que garantizan todo el ámbito educativo según la Constitución, pues nosotros sabemos, como les repito, no es que no lo sepamos, pero es bueno recordar. Nos enfocaríamos desde el artículo 71 al 81, en la sección cuarta, porque es donde nosotros podemos visualizar entonces de cómo se pueda trabajar en este tema. Bueno, entonces vamos a dejar hasta aquí en este momento esta primera parte. Yo creo que ya se cansaron igual yo. Vamos a descansar unos 40 minutos, considero, y al regreso vamos a organizar 3 grupos y de una vez adelanto para que cuando ya regresemos estemos listos. La sala 1 pues va a analizar lo que corresponde a la Ley de Educación Nacional. La sala 2 pues vamos a trabajar sobre la dignificación y la catalogación del Magisterio Nacional, que es el 1485.
Y la sala 3 pues va a trabajar el pacto colectivo. En su momento les voy a explicar cómo vamos a organizarnos, sin embargo, o cuál es el instrumento que utilizamos para su análisis, pero sí vamos a trabajar ya haciendo un aspecto de análisis como lo que yo hice con la Constitución, ver cómo está estructurado, qué documento es lo que respalda su institución y poder visualizar los derechos y las obligaciones que son medios que garantizan nuestro actuar dentro de la sociedad y por supuesto en el aspecto laboral actualmente. Entonces vamos a descansar yo considero unos 40 minutos y de regreso ya organizamos las salas para atender cada uno de estos puntos. Creo que lo dejamos hasta ahí para que puedan ustedes descansar un momento. Yo igual voy a descansar. ¿Estamos de acuerdo? Sí, gracias. Muy bien, entonces nos vemos a las 40 para poder ya retomar nuestras actividades.